Hola, estimados estudiantes. Sean bienvenidos a un nuevo encuentro con el componente de inmunología. En esta ocasión vamos a abordar los mecanismos que emplea nuestro sistema inmune para defendernos contra las enfermedades infecciosas. Esto no es más que un cúmulo de los contenidos que abordamos de manera independiente mientras estudiábamos inmunidad innata e inmunidad adquirida. Sin embargo, es requisito para poder comprender a fondo todo lo que vamos a abordar en este momento que se hayan estudiado las generalidades de los microorganismos. Sin más que decir, vamos a iniciar. Los acontecimientos esenciales que ocurren durante la infección son la entrada del microorganismo, la invasión, la colonización de los tejidos del anfitrión, la evasión de la inmunidad y la lesión de los tejidos, que tiene al final la consecuencia de causar deterioro de las funciones del tejido infectado. Los microbios producen enfermedades ya sea matando directamente las células que infectan o liberando toxinas que pueden causar daño tisular, o alteraciones funcionales en células y los tejidos que están cerca del sitio inicial de la infección, como por ejemplo una herida infectada. O incluso pueden afectar tejidos distantes que no están directamente infectados mediante liberación de toxinas que entran al torrente sanguíneo, como el caso del tétano. También pueden causar, en algunos casos, enfermedades cuyos síntomas son secundarios al estímulo de la respuesta inmune y que termina dañando tanto a los tejidos infectados como a los tejidos normales. Por motivos didácticos, vamos a tratar de abordar primero los microorganismos intracelulares y posteriormente los extracelulares. Para empezar, ya hemos hablado en ocasiones anteriores sobre los virus, los cuales entran a las células, liberan su material genético y usan la maquinaria propia de la célula huésped para formar muchas copias de ellos mismos, y luego salen para infectar otras células y repetir este ciclo una y otra vez. Sin embargo, también hay algunos tipos de bacterias, hongos y parásitos que se dividen intracelularmente, entran a la célula y se ubican en sitios específicos donde evitan ser destruidos para multiplicarse y posteriormente dejar la célula infectada e invadir muchas otras más. De esa manera evaden al sistema inmunológico y sobreviven por bastante tiempo, pero es evidente que ningún escondite es perfecto ni tampoco puede durar para siempre. Comencemos desde la entrada de los microorganismos. A lo primero a lo que se enfrentan para poder entrar al cuerpo es a la inmunidad innata, la cual todos manejamos a la perfección, supongo. Iniciamos por las barreras anatómicas y fisiológicas. Si funcionan adecuadamente, van a impedir el ingreso de la mayoría de los microorganismos. Los que logran ingresar por la mucosa se topan con la lisozima y con péptidos antimicrobianos flotando en el moco súper pegajoso que bloquea la entrada y además ralentiza el paso. La lisozima es más efectiva contra bacterias gram positivas por su pared que se encuentra expuesta, mientras que los péptidos son más útiles contra microorganismos que tengan una membrana en el exterior. Además está en la microbiota normal de cada una de las mucosas, que compite contra los microorganismos que van ingresando, tanto como por el espacio y por los nutrientes. Pues a mí me parece que es más fácil entrar al cielo que al organismo. La entrada me parece complicadísima y realmente lo es. Pero entonces, ¿cómo es que lo logran? Pues cada microorganismo tiene sus mañas. Algunos ingresan en cantidades tan grandes que logran sobrepasar todos. Otros tienen factores de virulencia que les permiten resistir o evadir a la inmunidad. Y otros simplemente se saltan todas las barreras, como los transmitidos por vías sanguíneas por un artrópodo, como el caso del virus del dengue, que es transmitido por un mosquito que succiona sangre. Y así, una vez dentro, ya pueden comenzar a hacer de las suyas. En los tejidos hay células que vamos a llamar células centinelas. Son algo así como los vigilantes inmunológicos, y son básicamente las células dendríticas convencionales, los macrófagos y los mastocitos que ya hemos estudiado en ocasiones anteriores. Los patógenos que se pasaron las barreras anteriores y entraron directamente a la sangre llegan hasta la pulpa blanca del vaso, donde también existen estas células, así que no les va a ir tan bien después de todo. Los centinelas usan diferentes tipos de receptores y con ellos identifican a los microorganismos en sí, que expresan patrones moleculares asociados a patógenos o PAMPs,
y también identifican el daño que provocan esos microorganismos por la ruptura de la célula cuando los infelices se liberan, es decir, patrones moleculares asociados a daño. Los receptores extracelulares como el TLR y las lectinas que tienen los macrófagos y las dendríticas logran reconocer carbohidratos de los diferentes microorganismos y desencadenan la fagocitosis. Cabe señalar, estas células no están exentas de ser infectadas, sin embargo, tienen un montón de receptores intracelulares también que les permiten reconocerlos. Los TLR intracelulares reconocen los ácidos nucleicos de los virus y las bacterias que están siendo destruidos dentro de los fagosomas. Otros receptores que se llaman NLR se encuentran en el citosol y reconocen moléculas que se producen por la degradación de bacterias, virus y parásitos. Tengamos claro que existen otro montón de receptores que por motivos de tiempo no vamos a mencionar ahorita. Al final, todos estos receptores van a estimular en la célula la producción de citoquinas que van a iniciar la respuesta inflamatoria y también la producción de interferones, que es el siguiente paso que vamos a abordar ahora. Los interferones tipo 1, que son los alfa y beta, son producidos por la célula infectada y van a estimular a las células vecinas a entrar en un estado que llamamos estado de alerta antivírica. Y en ese estado se entra haciendo tres sencillas cosas: degradando cualquier molécula de ARN dentro de la célula, bloqueando la síntesis de cualquier proteína o inhibiendo diferentes etapas de la replicación viral. Todo esto hace que la replicación del virus se interrumpa. El problema es que al bloquear estos procesos, las funciones normales de la célula también se ven interrumpidas. Entonces deja de funcionar de manera adecuada y puede entrar en un proceso de muerte celular por apoptosis. Por otro lado, los interferones tipo 2, es decir, el interferón gamma, es producido por los linfocitos Th1 y por las células natural killer. Por ahora solo vamos a mencionar que se encargan de activar a los macrófagos e inducir en ellos la necesidad de fagocitar cualquier microorganismo o célula muerta que se le cruce. Más adelante vamos a mencionar otras funciones muy especiales del interferón gamma, así que no lo perdamos de vista. Por otro lado, las natural killers se encargan de eliminar células viejas, células estresadas y alteradas, y también células infectadas, y son las células de la inmunidad innata más importantes en la eliminación de las células infectadas por virus. Esto lo hemos repetido en muchas ocasiones. Como ya hemos estudiado también, todas las células nucleadas sanas tienen en su superficie moléculas de HLA clase 1 que inactivan a las natural killer. Una célula infectada disminuye la expresión de las moléculas de HLA-1 y como consecuencia directa de los efectos del virus o porque se indujo en ella un estado antivírico. Por otro lado, la infección también produce estrés celular y modifica el funcionamiento y la expresión de las proteínas de superficie de la célula infectada. Entonces, tanto la ausencia del HLA clase 1 como la presencia de moléculas de estrés activan a las natural killer para que liberen perforinas y granzimas e inducen la muerte celular por apoptosis. Mientras todo esto ocurre, las células dendríticas migran desde el sitio de la infección hacia los órganos linfoides secundarios para presentar los antígenos y así activar a linfocitos T por la vía exógena del procesamiento antigénico, en el caso de los T ayudadores, o por la vía endógena para los linfocitos T citotóxicos. Los linfocitos T ayudadores vírgenes son polarizados por el estímulo de las células dendríticas y se convierten entonces en Th1 por efecto de los interferones, de la interleucina 12 y de la interleucina 18. Y en respuesta producen interferón gamma, que ayuda a la diferenciación de los linfocitos T citotóxicos en linfocitos T citolíticos. De la misma manera, este estímulo induce en los linfocitos B un cambio de isotipo de la inmunoglobulina M, que es típica de la respuesta primaria, a la inmunoglobulina G, que se produce en la respuesta secundaria. Así es como damos inicio a la respuesta inmune adquirida. Los linfocitos T y B, que fueron activados y diferenciados por el antígeno específico, proliferan mediante el proceso de expansión clonal y luego migran al sitio de la infección donde van a llegar a cumplir sus funciones efectoras.
Una vez que llegaron al sitio, los linfocitos Th1 liberan más interferón gamma. ¿Recuerdan que nos quedaron funciones del interferón gamma pendientes? Pues aquí las tenemos. El interferón activa a los macrófagos e incrementa su capacidad fagocítica, ya lo habíamos mencionado, pero también aumenta su capacidad destructiva al aumentar la potencia del estallido respiratorio y también de la producción de especies reactivas de oxígeno y de nitrógeno, al igual que la síntesis de otros componentes independientes del oxígeno que ya estudiamos en la clase de inmunidad innata. Entonces, así como los macrófagos, mediante el estímulo del interferón gamma, logran destruir más fácilmente a los patógenos que están en su interior, incluso si ellos fueron infectados por estos microorganismos. En los tejidos vecinos, el interferón gamma aumenta la expresión de moléculas de HLA clase 1 procesados por la vía endógena. Entonces, si la célula está infectada y está alojando antígenos extraños, esas moléculas del microorganismo van a expresarse en la superficie y así los linfocitos T citotóxicos van a poder reconocerlas por sus receptores y van a liberar granzimas y perforinas que induzcan la muerte de la célula infectada. También habíamos activado el linfocito B, y estos se diferencian en células plasmáticas, que son las efectoras de la respuesta humoral. Ellas secretan anticuerpos específicos que tienen la capacidad de neutralizar, de aglutinar y opsonizar a los microorganismos cuando salen de la célula para infectar a otra. Y también tienen la capacidad de marcar a las células infectadas para que puedan ser destruidas por los natural killers o por los macrófagos mediante la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos, o bien activando la vía clásica del complemento. Recuerden que tanto la inmunoglobulina G como la inmunoglobulina M tienen la capacidad de activar el complemento. Ok, ya ubicados en las mucosas, los anticuerpos también pueden neutralizar y aglutinar a los microorganismos mediante la inmunoglobulina A, evitando entonces que infecten nuevas células y al final, como quedan inutilizados, pueden ser eliminados mecánicamente en las secreciones. Si pusieron atención en los encuentros previos, tal vez esto no les resulte muy lógico y ya explico por qué. Aunque para simplificarles las cosas, con anterioridad se les dijo que la respuesta contra patógenos intracelulares es mediada por la rama celular de la inmunidad adquirida, eso no es así de simple. La inmunidad humoral juega un papel súper importante al interactuar con células infectadas, macrófagos y células natural killers, al igual que con las moléculas del complemento que pertenecen a la inmunidad innata, para que ahora esas moléculas innatas actúen de manera específica contra patógenos particulares. Pero aún queda algo por entender, y espero que esto también les preocupe a ustedes. ¿Cómo es que provocar la muerte de células propias es un mecanismo de protección? ¿Verdad que parece extraño? Pues sí, pero la lógica es la siguiente. Recordemos que para estos microorganismos el interior de las células no es más que un refugio de la respuesta inmune y una fábrica para producir más bichos. Solo la está utilizando. Es por eso que destruir las células infectadas permite evitar que estos microorganismos sigan escapando de la inmunidad y que se multipliquen sin control. Además, estas células muertas pueden quedar envueltas en cuerpos apoptóticos que al final son eliminados por macrófagos. Por eso es que los macrófagos actúan también bajo la influencia del interferón gamma, que viene de fuentes distintas. Y es que ellos tienen mucho material que fagocitar después de una infección causada por un microorganismo intracelular. Bueno, resumen. En la inmunidad innata contra microorganismos intracelulares, las moléculas de la inmunidad se encargan de destruir los microorganismos o de interrumpir la replicación de los virus dentro de la célula. Las células de la inmunidad innata destruyen los microorganismos y también destruyen las células infectadas. También reconocen y envían señales necesarias para hacer el enlace entre la respuesta innata y la respuesta adquirida y determinar la polarización de esa respuesta adquirida para decidir si vamos a actuar con la rama humoral o vamos a actuar con la rama celular dependiendo del microorganismo que estemos enfrentando. La inmunidad adquirida refuerza la respuesta de la inmunidad innata secretando más interferón gamma que activa más macrófagos y que favorece también la destrucción específica mediante células efectoras y marcando también las células que están infectadas con anticuerpos para que sean más fácilmente reconocidas y también eliminadas.
Perfecto. Ahora cambiemos un poco el panorama. Hablemos de microorganismos extracelulares. Pues sabemos que hay bacterias, hay hongos y protozoarios extracelulares que se alojan en piel, mucosa y tejidos. Entre ellos existen diferencias de tamaños, de componentes celulares y estructuras especiales que los hacen más o menos susceptibles a las moléculas y a las células del sistema inmune. Por eso hay algunos aspectos de la clase de generalidades de los microorganismos que tenemos que retomar en este momento, como la clasificación de las bacterias según su pared. Recordemos que las bacterias gram positivas con pared gruesa y las bacterias gram negativas con pared delgada, pero con una membrana externa cubierta de lipopolisacáridos. Algunas bacterias tienen fimbrias, flagelos o cápsulas que de alguna u otra forma pueden interferir en la manera en que ellas se relacionan con la inmunidad y de qué manera la evaden también. Los hongos tienen pared celular de polisacáridos complejos, como los glucanos y los mananos. Algunos hongos tienen cápsulas y otros incluso forman esporas. Los protozoarios no tienen pared celular, pero son grandes y tienen diversas formas de movilización como flagelos, cilios, pseudópodos, o pueden no tener ninguna forma de movilización y ser inmóviles. Pero bueno, ahora sí, entremos en materia y hablemos de inmunidad. Estos microorganismos extracelulares pueden colonizar piel y mucosas, pero ya hemos dicho que no es una tarea sencilla. Hablamos previamente de todo a lo que pueden enfrentarse los microorganismos al alcanzar las barreras anatómicas y fisiológicas, y siguen siendo exactamente los mismos mecanismos hasta este punto. Lisosima, péptidos antimicrobianos, el pH, la microbiota, etc. Repito, recordemos repasar barreras anatómicas y fisiológicas en la clase de inmunidad innata. En las mucosas, las células caliciformes se encargan de liberar más moco y moléculas antimicrobianas para atrapar y destruir los patógenos. Aquí caen de nuevo a merced de las lisosimas que dijimos que son muy eficaces contra gram positivas por su pared expuesta, y también están los péptidos catiónicos que son muy efectivos contra bacterias gram negativas y que también tienen propiedades antimicóticas. Ahí también existen anticuerpos naturales que neutralizan y aglutinan a los microorganismos. Pero entonces, si aún después de todo eso logran superar todas las barreras, ya sea por su cantidad o por sus factores de virulencia, van a tener que enfrentarse al siguiente paso, que nuevamente son las células centinelas que los van a reconocer gracias a sus receptores extracelulares que detectan lipopéptidos, peptidoglucanos, mananos, quitinas, lipopolisacáridos, etc. Todas esas moléculas están presentes en la estructura de todos estos microorganismos y corresponden a sus patrones moleculares asociados a patógenos. Una vez que los reconocen, las centinelas liberan citoquinas proinflamatorias de la misma forma que se comentó previamente. La principal diferencia radica en que estos receptores, como tienen un estímulo distinto, van a desencadenar específicamente las vías de liberación de interleucina 17, que atrae a los neutrófilos, y también de interleucina 22, que estimula la secreción de más péptidos antimicrobianos. Justo ahí, en el primer contacto, también está el sistema del complemento, que se puede activar por las tres vías, ya sea clásica, alterna o de las lectinas, comenzando así la destrucción del agente y de paso generando quimiotaxis y opsonización para ayudar a que las células fagocíticas que llegan desde la circulación sanguínea inicien su trabajo. Ya hemos estudiado que los primeros en llegar al sitio de la inflamación son los neutrófilos, que son los granulocitos más abundantes en la sangre y tienen capacidad fagocítica, lo que los hace súper efectivos contra estos microorganismos extracelulares. Ellos tienen gránulos que contienen, por un lado, enzimas como la elastasa que le permite abrirse paso entre los tejidos, y otras que son directamente para inhibir o destruir microorganismos. Es un hecho que por su tamaño los neutrófilos no pueden fagocitar patógenos que sean muy grandes, pero los pueden dañar degranulándose y liberando sus enzimas líticas directamente encima de ellos. Pero el problema es que esto puede dañar también los tejidos propios adyacentes, contribuyendo con la inflamación. Otro mecanismo súper importante que poseen los neutrófilos es la formación de trampas extracelulares de neutrófilos.
que son conocidas como NET por sus siglas en inglés. Como su nombre lo indica, en ellas se logran atrapar, aislar y destruir a los microorganismos, evitando su diseminación. La formación de la trampa requiere moléculas del estallido respiratorio que dañan el interior del neutrófilo. Y se puede decir prácticamente que el pobre neutrófilo explota. Sus membranas internas se desintegran, su contenido nuclear y citoplasmático forma una red pegajosa con prolongaciones que pueden extenderse de 10 hasta 15 veces el tamaño de la célula. Obviamente esto lleva a la muerte del neutrófilo, a lo cual se le conoce como netosis. Pero en este proceso se forma la red que atrapa a todos esos microorganismos extracelulares. Este tipo de trampas también están descritas en neocilófilos y también en mastocitos. Al estallar el neutrófilo, también el contenido de los gránulos se libera y daña a los microorganismos. Después de eso llegan los macrófagos como refuerzo y ayudan a eliminar a los microorganismos grandes y también a limpiar las células muertas. Nuevamente, mientras todo ese desbarajuste de muerte y destrucción está sucediendo en el tejido, las células dendríticas migran a los ganglios linfáticos para la presentación de antígenos y la presentación a los linfocitos T de citoquinas polarizantes, que en este caso los transforma en linfocitos Th17, lo que a su vez producen interleucina 21 que actúa sobre ellos mismos para su propia amplificación. Estos T17 interactúan entonces con los linfocitos B para activarlos y cambian el isotipo de anticuerpos hacia IgA y también inmunoglobulina G. Los linfocitos proliferan y miran al sitio de la infección para cumplir con sus funciones efectoras. Los T17 producen factores estimulantes de granulocitos y macrófagos para que la médula ósea los produzca en mayor cantidad. Asimismo liberan interleucina 17, que como ya había mencionado, atrae aún más neutrófilos, y producen interleucina 22, que estimula la secreción de más péptidos antimicrobianos. Los linfocitos B producen anticuerpos, entre los cuales la inmunoglobulina A específica es secretada hacia las mucosas, donde neutraliza y aglutina microorganismos y sus toxinas, evitando la agresión y el daño tisular. Y en los tejidos, otros anticuerpos como la inmunoglobulina G ayuda con la opsonización contra los bichos esos que en principio evadieron la fagocitosis, ya sea por presencia de cápsula, fimbria o flagelo, y además activan el complemento por la vía clásica con anticuerpos específicos. Ok, resumen de nuevo. Los patógenos extracelulares se enfrentan a la inmunidad innata con barreras que tienen moléculas antimicrobianas. Si logran ingresar, son reconocidos por sus patrones moleculares asociados a patógenos y se inicia una respuesta inflamatoria con la que llega el sistema del complemento. Después llegan las células fagocíticas para comenzar a eliminarlos, en principio neutrófilos y macrófagos. Las células dendríticas viajan a los ganglios linfáticos y polarizan la respuesta adquirida hacia linfocitos T cooperadores 17, que producen interleucina 17 para atraer a más neutrófilos e interleucina 22 para generar más péptidos antimicrobianos. Los anticuerpos específicos producidos por los linfocitos B en las mucosas neutralizan y aglutinan, y en los tejidos opsonizan y activan el complemento para destruir microorganismos. Bueno, eso ha sido todo por esta ocasión. Esperamos que hayan logrado comprender los mecanismos por los cuales el sistema inmune enfrenta a los microorganismos causantes de infecciones en el humano. Saludos y mucho éxito.